Muy bien, como lo prometido es deuda, ahora lo que vamos a hacer va a ser la demostración de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y bueno, sabemos que la distancia es esto que tenemos acá, entonces vamos a demostrar eso. Primeramente nos vamos a basar en esta gráfica. Aquí está el punto 1 y sus coordenadas son x1 y y1. Y de la misma forma el punto 2 con coordenadas x2 y y2. Las x2 y y2 puede ser cualquier coordenada. Trazamos aquí el triángulo, igual que en el ejemplo del anterior video. La coordenada en X es la misma que esta de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos están a la altura de X2 y la coordenada en Y es la misma que esta de acá, porque los dos puntos están a la altura de Y1. Muy bien, ahora sí, teniendo ya esa imagen bastante clara, pues vamos a ver algunos detalles importantes. Vamos a poner que esta distancia entre x2 y x1, pues simplemente va a ser, como ya lo hemos dicho, le voy a poner yo distancia en x. Y esa distancia en x va a ser simplemente el valor absoluto de un punto menos el otro punto. ¿Cuál elijo como primer punto? Pues cualquiera. Yo puedo elegir el x2 o el x1. ¿Por qué? Porque el valor absoluto, como lo dije en el anterior video, me va a ayudar a lidiar con el problema del negativo. Entonces, para utilizar el mismo orden que está ahí, yo le voy a poner primero x2, pero ojo, tal vez podría ser también al revés y tal vez en algún libro tú lo vas a encontrar al revés, entonces que eso no te preocupe. Ahí está. Entonces, esta es la distancia, el valor absoluto de la diferencia entre esos dos puntos. De la misma forma, yo puedo hallar la distancia en el eje Y. Quisiera tener un poquito más de espacio acá. Lo voy a mover todo esto. Lo vamos a mover un poquito para tener un poquito de espacio acá. Entonces, la distancia en el eje Y es simplemente eso de ahí, ¿verdad? Lo voy a poner así. Y eso simplemente, esa distancia en el eje Y, pues nuevamente es el valor absoluto de la diferencia de los dos puntos. Cualquiera puede ser el primero, podría ser Y1 menos Y2, pero yo lo voy a hacer al revés para que combine con esto, por así decirlo, para que combine. Puede ser cualquiera, pero para que no te preguntes por qué en la fórmula dice de la otra manera, pues lo voy a poner en la misma que está en la fórmula, y2 menos y1. Entonces, ahí ya tenemos las dos distancias. Ahora, pues simplemente vamos a sacar, recuerden que esto es la hipotenusa y que estos dos son los catetos. Entonces, recuerden lo que nos decía Pitágoras, que cateto al cuadrado más hipotenusa al cuadrado. Perdón, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, y de ahí que la hipotenusa es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Esta demostración, no es demostración, este pequeño despeje ya lo hemos hecho en el anterior video. Ahora, la hipotenusa es esto de acá, es esa distancia. Entonces a esa distancia nosotros le vamos a llamar lo mismo que le llama acá, la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, esa hipotenusa no es otra cosa que la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Y eso va a ser igual a la raíz, al final voy a escribir la raíz, de cada uno, la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos es distancia en X y el otro cateto es distancia en Y. Recuerda, todo esto es distancia en Y y todo esto es distancia en X. ¿Sí? Entonces, esto va a ser simplemente distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado, raíz de todo eso. Entonces, aquí yo voy a tener nuevamente la distancia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser simplemente esto. Ahora, la distancia es simplemente el valor absoluto de la diferencia, ¿verdad? Va a ser el valor absoluto de la diferencia de las dos coordenadas al cuadrado. Y lo mismo en Y, el valor absoluto de la diferencia de las dos coordenadas al cuadrado y sacamos raíz. Ahora, en este caso, lo maravilloso de este número, de este cuadrado, es que va a hacer que este valor absoluto ya no sea necesario escribirlo, porque, como ya hemos explicado nuevamente en el anterior video, el cuadrado nos va a ayudar a lidiar con el problema de los signos que tenemos acá. Para eso servía el valor absoluto, pero como el cuadrado ya lo está haciendo, entonces ya no es necesario poner ese valor absoluto y directamente yo puedo poner eso de ahí y raíz de todo eso. Y listo,
como tú puedes ver, esa es la fórmula que tenemos acá. Esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos cuyas coordenadas del punto 1 son x1, y1 y del punto 2 son x2, y2. Ahí está demostrado. Ahora lo vamos a aplicar con otro pequeño ejemplo. Bueno, antes del ejemplo quiero mostrarles esto. Esta fórmula que acabamos de demostrar. Esta fórmula que acabamos de demostrar también se puede aplicar para situaciones de rectas donde ya no estén en diagonal, porque tú dirás, claro, aquí está en diagonal, se forma un triángulo, se puede utilizar, pero por ejemplo, puede haber dos puntos que estén en el mismo nivel del eje Y, ¿verdad? Como en este caso, es decir, cuyas ordenadas, recuerda, el segundo número se llama ordenada y el primero se llama abscisa, ¿no ve? Cuyas ordenadas tengan el mismo valor. En este caso, ambas valen y1 porque están a la misma altura. Entonces, en esa situación, la distancia, pues obviamente tú directamente puedes sacar el valor absoluto, como puedes ver ahí, entre estas dos coordenadas, pero si quisieras utilizar la fórmula que hemos visto, pues también la puedes utilizar. Directamente lo voy a hacer. La distancia entonces va a ser x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, en este caso de aquí, como tú puedes ver, el y de ambos puntos vale lo mismo. Entonces, el y, esta cantidad vale lo mismo que esta. En ambos casos, por eso es que le pone y1 a ambos, porque valen lo mismo, aunque pertenezcan a dos puntos diferentes. Ya que están a la misma altura, valen lo mismo, entonces todo eso se va a hacer cero. Y la distancia me va a quedar simplemente esto de acá, más 0. El 0 a la derecha pues ya no cuenta para nada y la distancia me va a quedar simplemente x2 menos x1, pero este cuadrado, ¿qué es lo que hizo? Eliminó el problema del signo. Entonces, como ya no está el cuadrado ahí, ahora sí es necesario que yo le ponga el valor absoluto. Y de forma análoga sería para el eje Y, ya no lo vamos a hacer porque es prácticamente lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí lo tenemos. Y nos dice esto de acá. Encuentre la distancia entre estos dos puntos. Pues no es necesario graficar, aquí ya está la solución. Entonces nos está diciendo, usando la fórmula de la distancia que ya hemos visto, pues vamos a volver a hacer esto. La fórmula de la distancia sabemos que entonces ¿qué es? x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado y raíz de todo eso. Entonces me está dando aquí dos puntos. Ahora, esto es importante. Mira, tienes el punto menos 4, 5 y tienes el punto 3, 2. Pregunta, ¿cuál de los dos vas a elegir como punto 1 y cuál como punto 2? Tal vez lo hagas de forma así como lo puse yo, pues es arbitrario. Tú puedes elegir cualquiera como punto 1 y cualquiera como punto 2. ¿Por qué? Nuevamente lo digo, porque cuando elevemos al cuadrado, se van a eliminar los negativos de las distancias y te va a dar al final el mismo resultado. Entonces, pues yo hago cualquiera, que sea punto 2 y este que sea punto 1. Por lo tanto, si yo lo dejo de esa manera, este va a ser x1 y este va a ser y1. Los que tienen subíndice 1 pertenecen al punto 1, ¿verdad? Y esto de acá, obviamente va a ser x2 y esto de acá va a ser y2. Entonces ahí está. Y simplemente reemplazo. Nuevamente digo, cualquiera puede ser punto 1 y cualquiera punto 2. Ahora reemplazamos x2 menos x1. x2 menos x1. Entonces va a ser menos 4 menos 3. Y todo al cuadrado, perdón, es sin la coma. Menos 4 menos 3 al cuadrado. Más y2 menos y1. Entonces aquí está y2 menos y1. Sería 5 menos 2 y todo elevado al cuadrado y raíz de todo eso. Entonces aquí está, la distancia sería menos 4 menos 3 es menos 7 y lo bueno de este cuadrado es que nos va a ayudar a librarnos del negativo. Repito, si no hubiera el cuadrado tendríamos que poner el valor absoluto. Y esa distancia va a ser menos 7 al cuadrado es 49. Y lo vamos a hacer bastante rápido. Y esa distancia va a ser raíz de 58. Va a ser
raíz de 58. Siempre que yo tengo una raíz así, tengo que simplificar lo más posible. No es una raíz exacta, obviamente. Entonces 58. Vamos sacando números primos, factores primos. Aquí tengo el 2, entonces aquí me va a quedar 29 y se acabó, no tengo más. Entonces no vamos a poder sacar una raíz cuadrada del número 58, entonces simplemente lo dejamos ahí. Esa sería la distancia, raíz de 58, y como puedes ver ahí está. Y redondeado sería 7.2. ¿Por qué digo redondeado? Porque 58, raíz de 58 es un número irracional, tiene infinitos decimales. Entonces, si tú dices que raíz de 58 es 7.62, estás mintiendo, porque hay muchos más decimales ahí. Entonces, lo máximo que puedes decir es que se redondea a 7.62. Muy bien, entonces eso sería, como pueden ver, está bastante fácil, bastante sencillo. Apréndete la fórmula, por favor, ahí está. Y con eso tú vas a hacer todos estos ejercicios. Practica, no hay otra forma, es la única forma de que realmente aprendas. Entonces espero que se haya entendido, dale un like, suscríbete, comparte, ayuda a otras personas que tal vez necesitan también entender esto, y nos vemos en el siguiente video.